Para mí es un gusto inmenso y enorme que estemos reunidos acá para que hablemos de un tema tan interesante como es la voz. Y sobre todo la voz en momentos de virtualidad. Todos nos preguntamos qué ha estado pasando. ¿Sí se está viendo la presentación, Sofía? Sí, sí, se ve perfecto, gracias. Estamos frente a una oportunidad muy grande donde yo como fonoaudióloga me he estado planteando un montón de inquietudes. Una de ellas es qué ha estado pasando con todos nosotros los que trabajamos en ámbitos donde exponemos la voz. Como les decía al principio de la charla, a la consulta llega un rango de profesiones, de edades muy interesantes que queda la inquietud. Antes, la exposición vocal de los profesores, de 3 maestros, 2 presentaban disfonía. Hoy se está mostrando una realidad diferente, porque la condición nuestra frente a esta camarita, frente a estas pantallas, de transmitir un mensaje y de estar exponiendo la voz continuamente, nos está afectando. Bienvenidos. Nosotros nos estamos preguntando por qué hay aumento de dificultad para presentar la voz cuando se supone que retiramos cierto tipo de agentes externos. Por ejemplo, cuando nosotros somos profesores u oradores, estamos frente a un grupo de personas y en ruidos hay situaciones acústicas. En este momento, las cosas al cambiar nos permiten definir que la voz va proyectada a un equipo. Nosotros estamos en un entorno cerrado con cierta cantidad de ambiente. Sin embargo, al finalizar nuestras jornadas, que ahora lo vamos a ver en un cuadro muy interesante, todas nuestras, la parte laringea está maltratada, con dolor, pero aparte de eso, terminamos muy cansados. Esa es una pregunta que yo también me he estado planteando frente a ¿por qué nos cansamos tanto? ¿Qué pasa con las videollamadas? ¿O qué pasa cuando yo estoy con teletrabajo y termino tan fatigada? O mejor aún, con disfonía. Esta presentación busca que nosotros a mediano y largo plazo podamos tener herramientas. Y a esa va mi siguiente pregunta. Para eso, yo les traigo un pequeño videito, espero que lo escuchen muy bien. ¡Qué raro, a mí! Siempre le ha gustado la clase de gimnasia. ¡Es que la gente de Hong Kong no está nada acostumbrada al frío! Observamos las características de esta voz. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros presentamos cosas muy similares. Estamos habituados a manejar un apoyo auditivo y a la vez una cámara. Como ese apoyo auditivo no me permite un feedback, mi voz se eleva. ¿Hasta qué punto no estamos cuidando nuestras cualidades, nuestra intensidad vocal, nuestra relajación, nuestro tipo respiratorio? Para allá vamos. La pregunta que siguió a continuación es, ¿será que para manejar una voz normal tengo que tener un aprendizaje? ¿Cómo así? Yo pensaba que la voz se entrenaba cuando yo cantaba o cuando iba a tener una especie de locución profesional. Debido a estas condiciones actuales donde la virtualidad me exige unas características de voz, la respuesta es sí. Sí tenemos que aprender a manejar nuestra voz. Sí tenemos que aprender a modular y a tener unas características específicas que nos van a ayudar muchísimo para que nuestra condición laringea se optimice, sea sana, siga a largo plazo con su función. Entonces nos dijeron, bueno, hay unas tips para el manejo de la voz. Las personas que estamos acá en esta charla, la gran mayoría, saben que por diferentes medios hay unas características. Por ejemplo, tomar líquido constantemente, no fumar, evitar la fatiga constante, dormir bien, cenar temprano, ¿cierto? Cuidar la postura, hacer momentos de silencio. Por experiencia propia les quiero contar, aún así no funciona. Aún así se presenta una carga laringea, una carga en la fuerza vocal
que nos lleva a generar este resultado. Si ustedes tienen preguntas, por favor, me la van contando. Me encantó esta imagen, porque es que yo como fonoaudióloga vengo de la patología a la normalidad, pero hacemos énfasis en que debemos prevenir, en que debemos llegar a un punto donde nuestra voz no debe por ningún lado llegar a la patología. Como fonoaudióloga yo estoy entrenada para manejar tu rehabilitación vocal. Sin embargo, hoy me está exigiendo un entrenamiento donde puedo participar de unas características y de unas habilidades para que tú desarrolles una voz más funcional, más melódica. ¿Alguno tiene más inquietudes? Por favor, me van contando. Esto que yo les estoy compartiendo ahora, esta pantalla, me llamó mucho la atención porque parte del equipo que se reúne para mirar qué está sucediendo nos dan unas generalidades. Ya te contesto. Por ejemplo, ¿qué hace usted para estar bien? ¿Qué hace usted? ¿Qué tipo de pausas? Entonces la gente nos cuenta un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el estiramiento, descansar, tomar líquido, tomar un snack. Eso en medio de un rango laboral de 6 horas. Aquí hay una persona que trabaja 14 horas, 8 horas, 6 horas. Una cosa muy larga, ¿cierto? Para exponer nuestra voz. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a mirar acá el chat. Ok. ¿Por qué se debe limitar el con productos lácteos? Gracias, Pilar. Mira que parte de los productos lácteos son ácidos y generan reflujo. El reflujo genera disfonía. Por eso ellos sugieren, en algunos casos, limitar la ingesta de lácteos. Esto no es para todo el mundo. ¿Sí te queda claro, Pilar? Ok, seguimos. ¿Qué está pasando? ¿A qué le estamos dando la carga? Entonces vienen varios tips donde nosotros podemos como modular nuestras habilidades y actividades vocálicas. Una de ellas, nuestra expresión. ¿Qué tanto frente a la cámara estamos usando el paralenguaje? ¿Cierto? Si nosotros somos expresivos con nuestras manos, ¿a qué le estamos dando énfasis? Si decimos 1, ¿cierto? 2, 3, ¿qué tanto estamos dándole un peso emocional a las habilidades gestuales? Otra condición, el medio en el que nos desarrollamos. Nosotros estamos metidos en un cuadradito y es necesario tener esta altura y hasta el centro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una expresión más general, para que podamos sentir que la voz tiene una focalización. 3. Nosotros traemos unos hábitos de habla muy específicos. Por ejemplo, las personas de ciertos lugares de Colombia hablan más fuerte o menos fuerte. Como no tenemos ese feedback, tenemos tendencia a elevar la voz. Es de manera automática, me ha pasado. Algo así como cuando uno habla con una persona de larga distancia y cree que no lo está escuchando y uno sube la intensidad vocal. Sucede sin que uno conscientemente lo esté manejando. Es algo que tiene que ver con el feedback. La otra situación es qué tan rápido o qué tan lento estamos hablando. Si nosotros manejamos una velocidad de habla muy acelerada, la capacidad de inteligibilidad se pierde y tendríamos tendencia a repetir. Cargamos nuestras emociones en nuestra voz frente a estas camaritas. Cargamos la intención vocal y debemos liberarla generando ese peso en otras habilidades. ¿Cómo así? Si tú estás dictando una charla de tipo virtual, cuidando todas estas características que te digo, podríamos fácilmente manejar una prosodia, una velocidad suave y a la vez manejar una expresividad. Es importantísimo cómo nosotros manejamos la parte labial, aunque no se ve claramente, más las personas que trabajan con niños. Otra de las características que se ha observado es la tendencia a acercarnos, ¿no? Si nos acercamos mucho a la cámara, algo que también me ha pasado a mí,
cuando estoy en conferencias, porque quiero que me escuchen mejor, porque quiero que me entiendan mejor, lo único que logramos es invadir al espectador, invadir. Y fuera de eso, pues, se nos ven las características de la piel, lo cual no nos permitiría realmente mejorar la dirección vocal. Hoy en día tenemos aparatos intraauriculares, lo que utilizaba Sophie, ¿no? Los CUPS, que permiten tener una sonoridad mejor. Sin embargo, esto tiene un sí y un no. El sí, maravilloso, por periodos pequeños de tiempo. El no tiene tendencia o tendríamos tendencia a presentar hipoacusias a mediano y largo plazo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si yo estoy escuchando, puedo escuchar a mis estudiantes o la persona con la cual estoy hablando y a la vez mi voz mejora. Sí, pero resulta que no hay un feedback. La parte auditiva, al entrar directo el sonido, genera una fatiga. Figúrate tú haciendo eso en un rango de 8 horas. La exposición auditiva, la carga auditiva que le estás dando con el sonido constante es muy alta. Por ende, vas a generar una hipoacusia. ¿Cómo sabemos que estamos perdiendo? ¿Cómo sabemos eso? Cuando tú escuchas música o estás en una de estas clases, te retiras los auriculares y alguien te va a hablar en voz suave. Es posible que las primeras veces no tengas problema. Con el tiempo vas a pedir que te eleven la voz. La fatiga auditiva tarde o temprano se va a ver evidenciada. Es nuestra responsabilidad crear ámbitos saludables de voz y auditivos. Quiero saber si tú tienes alguna pregunta o si tienes inquietudes. Con todo esto, además de que manejes una postura, actividad laboral, también hacer pausas vocálicas. Entra en un silencio. Después de que termines tu jornada laboral, es muy los ejercicios de extensión, de hiperflexión cervical ayudan mucho. No te entiendo, Riquelme. Espérame, termino. Que quiero preguntarte. Hay dos usuarios y toca estar cambiando para mirar pantalla o mirarla a ella. O sea, ¿hacer esto? ¿Te refieres, Riquelme? Continúo. Cuando nosotros tenemos o hacemos pausas activas, le damos la posibilidad a la parte laringea de disminuir esa fuerza vocal y a la parte auditiva de descansar para que no haya ese feedback. Sofi, ¿tú me quieres ayudar con Riquelme Oros? Ya le Perdón, un contesté segundo. ya le contesté por interno, ¿vale? Ya creo que es una situación de la aplicación. Espero que todos estemos viendo la presentación y al tiempo te estemos viendo a ti. Vamos entonces a dar continuación y ya para que Pili nos siga compartiendo un poco. Hay uno, dice, sí, perfecto, gracias Cami, eso es, que se vea ella y se vea la presentación. Vale, listo, quedan todos tuyos. Oh, se nos fue un momentico la señal. Bueno, vamos a tener un estudio. Ok, se nos fue un Sobre las Pili, se nos fue un actividades segundito de la señal. Espéranos un segundito. relajación y sobre algunos aspectos. Listo, te escuchamos. Es que se había caído un poquito la señal. Vale, aquí estamos. ¿Tenemos preguntas? De los que estamos acá, ¿tenemos preguntas? Es importantísimo reconocer dos cosas. Hay algo inconsciente que uno hace y es esta postura. Este ir como voy hacia ti, que no te veo, a ti que estás allí, Lida, Riquelme, Camilo, ¿sí? Las 28 o 30 personas que están conectadas para decirte, estoy aquí. Esta postura genera una serie como de fuerza a la voz.
Cuando uno trabaja con niños, cuando uno está con poblaciones diferentes, la técnica es otra. Y va mi inmensa admiración a ustedes los profesores, porque de verdad, no es fácil manejar un aula a nivel virtual. Una de las cosas que me llama la atención es cómo estamos modulando, cómo estamos dando esa dirección vocal para que el niño o el adulto tengan claridad y tengan la intención emocional de lo que tú le quieres decir. Para eso hay unas técnicas y unas estrategias que te pueden servir. Dentro de los tips que les he dado, hay otro que es bien interesante, ¿no? Y es que, ¿qué tan cómodo te sientes cuando estás con respaldo de silla? En mi caso, por ejemplo, estoy sin respaldo. ¿Qué tan cómodo te sientes frente a una pantalla a cierta distancia? ¿Qué tan buen audio tiene tus equipos? Y sobre todo, ¿cómo sientes tú tu voz después de 8 horas cuando cambias la modulación? Camilo me dice que hay uno de presentación y hay otro para verla a ella. Frente a lo que yo les estoy comentando. No, no te preocupes, no, es algo relacionado ya con la aplicación. Bueno, si hay personas que tengan preguntas respecto al cuidado de la voz, este es el momento de escribirlas, por favor, aquí en el chat. Tenemos una, dice, muy buenas noches, quisiera saber cómo hacernos conscientes del buen manejo de la voz para que sea constante en nuestro diario, pregunta Rosa Elena. ¿Cómo hacer? Porque lo que Hola, es súper interesante, pero ¿cómo hacemos para que esto sea como para hacer a diario? Porque mi esposo es docente también, y digamos que a veces es la situación de que hay demasiada carga, ¿no? La carga académica a veces como que no da el espacio. Entonces cuéntanos un poquito cómo pudiéramos hacernos conscientes de ese manejo, buen manejo de la voz. hay varios tips, ¿no? Hay varias características. Lo primero es, si yo estoy manejando mi voz X tiempo, yo soy profesora, por ejemplo, soy docente, llevo 20 minutos hablando, 30, y empiezo a notar un carraspeo, empiezo a notar sequedad, empiezo a notar que se va apagando esa voz. Entonces, simplemente redirección, bajo la intensidad vocal, que es algo que tienes que hacer desde tu chip. Vas midiendo. ¿Cómo tú determinas eso? El mismo cuerpo te lo va diciendo. Tú vas hablando y vas sintiendo. Vas percibiendo qué tanta claridad vocal tienes, qué tanta fuerza estás haciendo. Otra cosa clave es el ejercicio respiratorio. Tú tomas aire por la nariz y estos son ejercicios que tienes que hacer fuera de clases y es un entrenamiento. Tomas aire por la nariz y vas hablando. Tomas aire modulando. ¿Qué es modular? ¿Qué es jugar con los cambios, sí, y con los rangos vocálicos? Desde la parte fonoaudiológica, básicamente es darle fuerza a lo que queremos decir en ciertas expresiones y disminuir la voz ante otras. Darle como ese matiz de misterio. Si yo estoy trabajando con niños, los niños son súper sensibles a ciertas cosas. Algunos son más visuales, otros auditivos, pero es la oportunidad para que tú, no solamente trabajando con la pantalla y con tus ayudas audiovisuales, tu voz se vuelva magnética, se vuelva atractiva, logres cachar, capturar al espectador. Otro ejercicio que puedes hacer, Rosa, es que tú, desde tu sentir, desde tu consciente, vas entendiendo que proteger tu voz con lo que yo les dije anteriormente, líquidos, pausas activas, silencios después de la jornada, es entender que tu voz es producto de un acto consciente respiratorio, no solamente el diafragmático, sino el abdominal. Para eso hay una técnica la cual tú puedes aprender y manejar para tener una proyección vocal mejor. La proyección vocal o la fuerza con la que tú diriges la voz en esta virtualidad es un reto, ¿saben? Porque estamos habituados como a darle como, cuando estamos con el otro, a expresarnos, la mirada, ¿cierto? La expresión facial. Y aquí se desvela un poquito. Entonces,
es un reto que nos impone la actualidad, el mantener nuestra voz sana, a pesar de, el mantener una voz sana, sostenida en un rango de tiempo largo en este medio virtual. A mí me sigue llamando la atención algo, y yo les quiero contar a ustedes, es que se nos libera estos escenarios. Ya no tenemos los niños bullosos, ya no tenemos el sonido de fuera, pero a pesar de eso seguimos con cargas vocálicas, seguimos con cargas en donde la laringe al final puede salir muy maltratada. Otro de los tips que nos recomiendan es haga ejercicio antes de empezar su actividad laboral. Usted puede llegar y moverse, así. Ir hablando antes de su exposición vocal, hablar en tonos altos, medios y bajos. Esto para hacer un precalentamiento vocal. Para eso también tenemos a Sofi, la maestra Cata, que nos pueden dar muy buenas direcciones porque son músicas. ¿Tienen más preguntas? Sí, mira, aquí ¿Otra inquietud? nos están preguntando, mira qué preguntas tan interesantes. Buenas noches, me interesa saber acerca del uso de los audífonos. ¿Es recomendable usarlos? ¿Qué características deben tener? Y volumen. Mira, que el uso de los audífonos, han salido muchos estudios recientemente en donde pues digamos que se han perdido la audición de los jóvenes. Y los jóvenes han empezado a perder hasta el 30% de su audición por el uso excesivo de los audífonos. Entonces, todo el tiempo bueno, estos son un tipo de audífonos, hay otros que están dentro del oído. Entonces, que nos cuentes un poquito sobre eso, porque yo sé que varios de los que estamos acá en la conferencia los utilizamos. ¿Qué tanto tiempo se deben usar? Yo a veces descanso porque incluso el apretón del audífono que hace me hace doler un poco la cabeza, pero cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, yo les voy a ser muy honesta. La invención de los sistemas auditivos para escuchar música, los intraauriculares y los tipo CUPS, los CUPS son los que usa Sofi, realmente no son recomendables, bajo ninguna condición. Básicamente se crearon para los músicos, también para ayudar o sustituir a algunas personas con pérdida auditiva. Nosotros, si nos vemos forzados a utilizarlos, vamos a hacerlo con unos periodos cada vez más cortos. Yo les decía antes que el sonido cuando uno utiliza este tipo de sistema, bien sea intraauriculares o con CUPS, el sonido entra directo al oído. Hay una membrana timpánica que vibra, ¿sí? Y es la que ella es la que transmite el sonido a la parte media. ¿Qué pasa cuando el sonido es constante? ¿Qué pasa cuando nosotros nos tenemos que exponer 1, 2, 6 horas a esto? Hay una fatiga. Al haber esta fatiga, empieza a haber una disminución de la inteligibilidad auditiva. Y vuelvo y les cuento. Ustedes van y se retiran esto, hablan normal, pero poco a poco van entendiendo que le tienen que ir subiendo el volumen, algo que es tremendamente perjudicial. No se sugiere el uso de audífonos, ni intra ni CUPS, en lo posible. Ahora, yo comprendo que si somos docentes, que si son oradores, abogados, personas de diferentes profesiones que tienen que exponer su voz y requieren necesariamente esto, yo les sugiero que utilicen auriculares de una gama alta, no los marca pajarito con los que los chicos escuchan, con unos periodos de intervalo. A lo largo del día y de mi exposición o de escucha, aproximadamente serían dejar descansar el oído, por lo menos utilizarlo 1 hora y 1 hora sin contacto con estos auriculares. Realmente la sugerencia del Consejo de Fonoaudiología de Asofonos y del colegio es no auriculares, no auriculares. Ok, muchas gracias. Generan a mediano y largo plazo pérdida auditiva. Vale. Carolina Piña nos cuenta, soy docente, cuando empiezo a explicar un tema y escribo en el tablero con marcador, se me empieza a cerrar la garganta. Empiezo a tener cambios en la voz y me da tos. Luego empiezo a sentir que se me inflaman las amígdalas. Sí.
Perdóname, ¿quién fue la persona que hizo la pregunta? Carolina, Carolina. Ella nos está contando. Carolina. Carolina, gracias por compartir tu pregunta. Yo pienso que esto es un común general de los docentes. Cuando tú te refieres que se cierra la garganta es que empiezas a sentir pérdida de la intensidad vocal. Y tal vez sequedad, tal vez ardor. Yo te sugiero dos cosas. Lo primero, miremos qué está pasando con tu sistema en general. Y segundo, miremos qué proyección vocal estás manejando. Hacia ¿Cómo estás manejando esa voz? No debe ser fácil para ti como docente exponer ante un grupo de niños, todos hablan, todos preguntan, pero algo está sucediendo con tus rangos, tu intensidad. Muy probablemente la sensación de cerramiento tiene que ver con inflamación. Posiblemente vienes haciendo periodos de inflamación y cuando tú expones la voz aumenta el edema, aumenta la sensación a pesar de que tomes agua, posiblemente a pesar de que no hables. Yo te sugiero que manejemos esto a un nivel como con otorrino. Podemos pedir una cita con la EPS y si el otorrino te mira y te dice, no, tú estás perfecta, tú no tienes problemas de amígdalas. Cuando duelen las amígdalas, realmente es la parte anterior lo que uno siente en sequedad y en molestia. Siente uno carraspera, siente uno pérdida de intensidad, como que uno va a hablar y la voz, uno por más fuerza que le ponga, baja. Yo te sugiero eso. Y cualquier cosa, pues nos cuentas para colaborarte y para mirar si estás manejando mal técnicas respiratorias, tus resonadores y demás. Vale, Camilo Andrés, ¿la fatiga auditiva se trabaja solamente haciendo silencios de sonidos o hay otra forma de descansar los oídos? ¿La fatiga auditiva se Sí, trabaja solamente haciendo silencios de sonido o hay otra forma de descansar los oídos? pues mi corazón, déjame decirte, Camilo, que si estás pidiendo descansar la audición es porque estás expuesto a mucho ruido. Por ejemplo, hay personas que en sus entornos son muy ruidosos. Eso genera una fatiga auditiva. Adicional a si tú escuchas música o esta persona escucha música intraauricular, genera el doble de carga. Por ende va a ser una hipoacusia. Lo ideal de la audición es no ningún tipo de aditamento. Descansar la audición como tal, la pregunta es, ¿qué te está generando fatiga auditiva? ¿Habría algo en tu entorno o algo que tú utilices que tú sientes que te está afectando? Yo te lo devuelvo con esa pregunta para que tú me aclares qué es descanso auditivo para ti. Otra cosa, hay una noticia. La audición que se pierde no vuelve. La audición que desciende en nuestros audiogramas, cuando hacemos un examen llamado audiometría, hay unos descensos en ciertos hertz, en ciertos tonos. No vuelve. Es irreversible el problema auditivo. Por eso es tan urgente liberar nuestra audición de aditamentos, de CUPS, etc. Vale, Yo te Joana, invito a que... qué pena. Joana nos dice, tengo una compañera profesora que a medida que ha pasado el tiempo se le oye la voz como disfónica. Dice, Una de las su tono no es en forma continua. ¿Eso se puede recuperar o ya es un daño que no se puede recuperar? las pérdidas de voz son de dos tipos. Ya te digo, Marta. Ahorita me ayudas con la pregunta de Marta, Sofi. Hay dos formas de maltratar la voz. La disfonía puede ser funcional u orgánica. Una disfonía funcional es producto del abuso vocal. El abuso vocal, ¿qué es? Cuando yo sobreesfuerzo y subo mis rangos constantemente. ¿Qué pasa con eso? El choque, esta es la laringe, aquí está la laringe y los pliegues vocálicos son así. A ver si logro ver. Ellos se tocan en ondas. Cuando tú subes tu intensidad vocal, chocas los pliegues vocálicos. Sin una adecuada técnica respiratoria, sin una adecuada técnica de proyección vocal, lo que vas generando a largo plazo es una disfonía orgánica, estructural. Empiezan a haber pólipos, nódulos, estados de dematización crónicos.
También la hernia o la gastritis produce disfonía. Entonces, en el caso de la persona que tú me refieres, es probable que ella ya tenga una afectación o una alteración en su pliegue vocal. Y eso hay que trabajarlo, ¿sabes? Eso degenera en cáncer. He tenido muchos casos. Llegan al Instituto Nacional de Cancerología de docentes que han abusado de su voz. Y los patrones son esos, ¿no? Es que estoy ronca, es que se me va la voz, es que por más que yo hago técnicas, mi voz sigue baja, hay ausencias, eso se llama afonía. Disfonía es cambios en las características de la voz y afonía es cero voz. Y hay constantes en la afonía. Entonces son características que debemos tener en cuenta en nuestra voz para estar atentos. ¿Sí te queda claro? Esta persona debe consultar, ¿sabes? Bueno, Riquelme nos pregunta, pues nos dice que si es cierto que los bebés tienen mucha fuerza para llorar y que a los 3 años pierden esa potencia, que si es cierto que a qué se debe eso, de que un bebé llora y tú lo escuchas de lejos, y que con el tiempo se va perdiendo la potencia, y cómo hacer para no perder esa fuerza, que si fuera aprovechada en años posteriores tendríamos una voz como potente, como fuerte. Sabes que sí, Riquelme, figúrate que la voz cuando uno nace es perfectamente abdominal. Estaba escuchando una oradora muy interesante que nos hablaba de que los gatos maullan y maullan, nunca los oyes roncos. Los perros pueden ladrar, lo que quieras, fuerte, potente, y nunca los oyes roncos. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, una de las características es que a cierta edad se nos rompió el corazón, pasaron cosas, increíblemente afecta nuestro patrón respiratorio y sube. Nuestro patrón empieza abdominal, sube al diafragmático y podemos terminar con un costo diafragmático. Cuando nosotros manejamos un diafragmático, la capacidad residual de aire es menor, por ende la producción de la palabra por aire aumenta la restricción. ¿Cómo es eso? Tú tomas aire, vas sacando la palabra, se te acabó el aire y sigues sacando la palabra hasta que te quedas al final. Ahí estás produciendo un esfuerzo laringeo re fuerte. Y es lo que nos pasa a la mayoría, ¿sabes? Cuando no tenemos un buen control respiratorio, unos buenos resonadores, unas buenas habilidades y técnicas vocálicas. Entonces, volver a nuestro estado natural de patrones respiratorios abdominales es con trabajo y con unas actividades súper sencillas. Es más, te puedo sugerir algunas. Puedes poner tus manos, eso se puede hacer acostada, sentada o de pie. De pie, pones tus manos en el estómago, tomas aire, inflas el estómago como un balón, sueltas y metes. Acostada, te pones unos libros en el estómago, tomas aire y tú ves que el libro sube. O un peso, suave, ¿no? Cuando tú botas el aire, baja. Cuando estás sentada, pones también tus manos en el abdomen, tomas aire por la nariz, botas por la nariz y tú ves cómo tu estómago se infla como un balón y disminuye. Ese es un patrón sano, es un patrón natural. Los otros son productos de las emociones. ¿Sabes? Cuando una persona está muy apasionada o tiene un gran miedo, lo primero que hace uno es dejar de respirar. Bueno, está súper interesante. Vamos con la siguiente. Bueno, Marta López nos había comentado, dice, no entendí muy bien lo de los gestos. Yo creo que habla del paralenguaje, ¿no? Se debe ser muy expresivo, sí favorece o desfavorece el uso correcto de la voz, la parte de la expresión y la gestualidad. Acordémonos, Marta, que el hilo conductor de nuestra charla tiene que ver con la exposición vocal y la habitualidad. Cuando uno está frente a estas cámaras, yo ahorita me estoy mirando, no los veo a ustedes, no veo sus ojos, sus expresiones, entonces yo busco inconscientemente cargar mi emocionalidad en la laringe, por eso nos cansamos tanto. Y dejamos de lado la parte del lenguaje expresivo. Como yo les decía al principio, la cámara debe tener un espacio y hasta el centro, de tal forma que tú le puedas dar también intención a tu expresión de gestos. Tú puedes darle fuerza
a ciertas expresiones a través de las manos, a través de cierto tipo de gestos, ayudándote a desplazar esa carga laringea en la parte gestual. ¿Sí te queda claro, Marta? ¿Tú me cuentas por el chat? ¿Sí te queda Bueno, claro? Sí te favorece. una pregunta que estaban haciendo que quedó como en el tintero y es, tú que has sido trabajado con rehabilitación de cáncer, de ya cosas muy delicadas de la voz, alguien decía que si se podría dañar la voz definitivamente o que si hay posibilidades de que se pueda sanar o se pueda mejorar. Cuéntanos un poquito para cerrar esa pregunta, si la voz se puede dañar o si puede haber un proceso de rehabilitación y la voz se puede recuperar, porque evidentemente en nuestro diario vivir, los que conocemos el mundo de la pedagogía, hay docentes que ya tienen disfonías crónicas. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Al haber dos rangos de patología vocal, una orgánica y otra funcional, nosotros trabajamos desde la prevención. Vamos a tratar de no llegar a lo patológico. Pero resulta que la voz se dañó. Nos dio un nódulo, un pólipo, hay un sulcus, en fin. Las actuales tecnologías han avanzado mucho y entre menos invasiva mejor. Pero lo que se está utilizando, por ejemplo, en pólipos es cirugía microscópica. Es súper interesante, mira, bueno, después les explico. Pero es muy interesante. Buscan retirar la condición laringea, buscan cerrar eso y la persona queda con unas características de voz lo más sana posibles. Ahora bien, ¿por qué llegamos a un pólipo? ¿Por qué llegamos a un nódulo? ¿O por qué se llegó a una situación extrema? Porque hubo un abuso vocal, porque hay condiciones que no favorecen. Por ende, hay que tratar desde un principio para evitar llegar allá. ¿Qué pasa con un paciente que tiene un cáncer laríngeo? Existen unas técnicas donde primero intervienen quitando la laringe, entonces se quedó sin voz, se quedó, ¿cómo hace, no? No hay cuerda vocal, no hay nada. O cuando hay cordectomías, quitan un pliegue vocal o los dos. Hoy en día la tecnología es tan bacana, ¿sabes? Que pusieron unos implantes que se llaman válvulas Provox. Y con la válvula emiten una voz muy interesante. Yo no les traje presentación de esto porque pues la verdad no compete y son fuertes. Lo que nos interesa básicamente es cómo no llegar allá. Cómo a través de ejercicios, de actividades, de una buena técnica vocal, de una buena hábitos de voz, un uso de higiene vocal, podemos prevenir. Ahora, surgió otra pregunta. ¿Es que si yo hablo mucho puedo terminar con un cáncer de laringe? Los casos que yo he visto son más producto de estados patológicos aislados de. Pero si yo manejo mal mi voz, sí puedo terminar con un pólipo o un nódulo, con situaciones orgánicas que van a impedir tener una voz más funcional. Y como te digo, tiene intervención quirúrgica. Vale, muchas gracias. Hay distintos casos. Bueno, ya casi vamos cerrando porque ya está como tardecito. La maestra Cata, le damos la bienvenida. Ella es cofundadora de Divoce. Bienvenida, Cata. Ella quiere hacerte una pregunta, entonces voy a dejarte con ella un segundito y pues también para que se presente y todos los asistentes la conozcan. Es una mujer brillante y quiero que por favor nos acompañe. Hola, muy buenas noches. Buenas ¿Ya? noches. Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Hola a todos, muy buenas noches. Bueno, qué chévere poder compartir con ustedes este espacio. Para nosotros es súper importante poder apoyar en todos los procesos de formación vocal. Bueno, Sofía y yo nos dedicamos como al proceso de formación de la voz cantada, pero con el apoyo de nuestra fonoaudióloga al proceso de formación de la voz hablada. Yo tengo una inquietud
que tiene que ver mucho con una pregunta que hizo un señor respecto a la voz de los bebés. Y tú, María, decías, así es como referencia a la voz bueno, a la voz, digo así, al maullido de los gatitos. Cuando nosotros estamos trabajando en técnica vocal para voz cantada, los resonadores nasofaríngeos, buscamos también activar el esfínter aeroepiglótico. Yo tengo entendido que ese esfínter en los bebés está muy activo y los niños lo conservan también como hasta los 7 añitos, por eso tienen también la voz así, la proyección de la voz así como tan fuerte. Entonces, yo quería preguntarte si ese tipo de proyección también se puede lograr para la voz hablada, logrando obviamente, pues, con un buen manejo técnico, para evitar lesiones y que, pues, por ejemplo, los docentes o las personas que están continuamente en conferencias puedan lograr esa proyección de la voz que necesitan para no forzar y no terminar lastimados o con disfonías. Me parece súper clave tu pregunta. Básicamente, en el área nuestra, como fonoaudiólogas, lo que más buscamos es mejorar los aspectos respiratorios. La respiración es la base de una voz, que juega con las gamas. Con respecto a los resonadores nasofaringios, te confieso, voy a documentarme. No lo tengo muy claro, ¿sabes? Pero yo te lo voy a contar después y a los que quieran. Pero lo que sí sé es que el patrón respiratorio es fundamental, es clave para poder tener una proyección. Hay personas, por ejemplo, que sufren de rinitis y volviendo al hilo de, por ejemplo, nuestra condición de la voz virtual, de la voz en la virtualidad, las personas con rinitis manejamos una hiponasalidad. Esa hiponasalidad implica que como tenemos tapados los senos, son unas hendiduras que deben de estar libres de tejido y libres de mucosa. Y las personas que tenemos rinitis sufrimos de inflamación. Al inflamarse, básicamente lo que pasa es que buscamos compensar la voz y terminamos hablando como tú decías. Cuando una persona tiene rinitis debe cantar, sí, pero trátate la rinitis, trátatela con algo que te ayude a mejorar la parte aérea. Eso con respecto a lo de los resonadores. Y con respecto a tu pregunta, mi querida maestra Cata, yo te lo cuento. No te sé decir ahorita. Vale, muchas gracias, Pili. Bueno, ya nos están llegando varias preguntas. Vamos a la siguiente en orden y ya vamos a ir cerrando porque se nos acaba la horita. Dice Juan Santos, en el caso de mis compañeros y el mío, tenemos 1 hora 15 minutos de clase, un lapso de 15 minutos, 1 hora 15 minutos de clase, 45 minutos de receso, 1 hora 15 minutos de clase, tiempo para almorzar de 1 hora y 15 minutos, 1 hora 15 minutos de clase y reunión de profesores que varía entre un medio, o sea, un cuarto de hora, más o menos, a 1 hora. ¿Qué podemos hacer para la pausa activa para la voz y la audición? Sí, porque están en una jornada extensa. Sí, muy larga. Lo que yo les decía al principio, ¿no? Entonces, empezar a hacer pausas o silencios consecutivos vocálicos. Con respecto a la parte auditiva, definitivamente mi sugerencia es no auriculares, no cups, nada. Silencio, a ser posible. Y con respecto a modular la voz, toma mucho líquido, hace ejercicios respiratorios. Hay unos ejercicios súper bacanos que se llaman con áfonas.
Son ejercicios donde tú tomas aire y botas, o sea, susurrados. Puedes hacerlo en un intermedio de 5 minutos, 8 minutos. Eso te va a ayudar a disminuir la carga laringea. Pienso que tu exposición vocal es fuerte, es fuerte. Sería interesante también que hicieras ejercicios de control tonal, de melodía, ejercicios de estiramiento, ejercicios de movilidad. En el cuadro anterior yo les leía que las personas tratan de hacer algo de estiramiento general para bajar, para descansar la voz. Eso también te puede servir. Y sí es importante empezar a tomar una serie de directrices que te apoyen para esto, que no te lo puedo dar en este instante. Es largo. Vale, gracias. Y también aparte de la metodológica, es un poco más difícil online, ¿no? Porque pues en la presencialidad nos apoyamos un poco de los exámenes, los talleres, ellos están allí y podemos estar en silencio un rato, pero en la virtualidad no es tan fácil y sobre todo cuando son niños pequeños. Y bueno, quédate tú allí, haz el taller y después miramos cómo nos va, ¿no? Muchos de ellos, yo tengo niños pequeños, empiezan a pajarear, a hacer otras cosas y mantener la atención de ellos, pues no es fácil, pero en principio lo que nos dice Pili de los estiramientos es importante. También se puede mirar la posibilidad de conseguir algo que nos levante el computador de donde estamos dictando clases para poder dictar una que otra clase de pie. No sé qué te parezca esa idea, Pili, que no todas las clases sean sentados, porque pues 4 horas sentados ya la espalda también empieza a molestar. Y bueno, no sé qué opinas de los micrófonos. Sé que hay más preguntas, pero ya estamos culminando. Me queda esa inquietud de los micrófonos, porque hablaste de los audífonos y por lo que vimos en la encuesta que hicimos para las personas que ingresaron a la conferencia, les preguntamos que si tenían equipos para mejorar en las videoconferencias y nos dicen que sí. Pero entonces, bueno, los audífonos definitivamente, entonces yo ya en un ratico me los voy a retirar. Pero los micrófonos, pues en mi caso yo siento que, por ejemplo, no tengo que hacer demasiado volumen, sino que me acerco un poquito y hablo pasito y digamos, puedo lograr una jornada un poco más chévere, más tranquila, menos cansancio. Cuéntanos un poquito sobre eso. La modulación del volumen de los audífonos, ¿me preguntas? No, sobre Lo los más, micrófonos, el micrófono, si realmente usar un micrófono, o sea, dices, los audífonos no son recomendados, pero los micrófonos son recomendados para ayudarnos en estas videoconferencias, para que nuestra voz se logre proyectar mejor, porque fíjate que muchos en la encuesta contestaron que tenían buenos equipos, pero que aún así se cansaban de la voz. O sea que el micrófono realmente sí nos puede ayudar, o si la persona ya tiene algún error en la forma en la que habla, pues el micrófono no va a solucionar mucho. claro, el micrófono sí es un apoyo, ¿sabes? ¿Saben? Porque permite ampliar la voz, permite de alguna manera que la carga vocálica no se disperse, mejora la función de llevar las ondas al receptor, o sea, es súper práctico, pero a pesar de eso puede existir fatiga por la técnica vocal, porque la parte respiratoria, como le decía yo a la profe Cata, tiene mucho que ver. También es importante la dicción. Con el micrófono tú mejoras, no solamente tú disminuyes la intensidad porque se oye más nítida la voz, sino que logras modular mejor. A mí me parece que el micrófono es un invento maravilloso. Antes de la virtualidad, una de las grandes sugerencias para los profes es esa, ¿no? Era esa, tener los amplificadores de voz que ayudaban en ese momento para dirigirse en un espacio, para mejorar la acústica. Con la virtualidad pienso que son muy útiles también. Ahora, ¿cuánto vale un micrófono? ¿Cómo sería eso? Pienso que la mayoría puede tener acceso y es muy útil, previene. Vale, muchísimas gracias. Vamos a finalizar con 2 preguntas que nos hicieron. Cuando empieza a doler la voz hablada, ¿qué hay que hacer de manera inmediata? ¿Parar?
¿qué tal funcionan las pastillas calmantes del dolor? Una y la otra. Cuando pica la garganta, ¿es cierto que es mejor toser y no carraspear? ¿Qué? Toser, sí, estoy bien. Y no carraspear, gracias. Fíjate que lo que hablábamos antes, ¿no, Lida? ¿Por qué está doliendo la garganta? ¿Por qué cuando tú empiezas a hablar empiezas a tener fastidio? Porque algo no estás haciendo bien dentro de la mecánica de producción de la voz. Las pastillas generan una sensación de frescor transitorio. Algunas personas tienen ideas como mezclar menta con pata y eso relaja y desinflama. Esto es más a corto plazo. Tienes que revisar qué está pasando con tu condición laringea, con tu expresión, qué pasa en este momento de la virtualidad para ti, que te está generando esa sensación de dolor. La fonastenia es producto del abuso vocal. Uno, también puede ser producto de un estado de laringitis. Y revisar cómo están tus patrones generales. Con respecto a la segunda, cuando hay picor de garganta, es porque hay sequedad. Cuando hay sequedad, es porque no hay suficiente hidratación. Te invito a que te hidrates bastante. Te invito a que no tosas. Toser es poner las pliegas vocales a bailar trance. ¿Se acuerdan en esa época? A chocar. Eso produce nódulos vocálicos. Entonces, lo ideal es mucho líquido, bajar y descansar la voz. Muchísimas Esa gracias. es. Bueno, ya te están dando las gracias aquí en el chat. A ustedes, Muchas gracias por regalarnos su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, todos están súper agradecidos. Nosotros también hemos aprendido montones. Sé que quedan algunas cosas en el tintero. El tema del micrófono, entonces sí es una buena opción que debemos contemplar. Más adelante les estaré contando porque ya estoy hablando con un ingeniero especialista en microfonería que nos va a contar un poquito los tipos de micrófonos y que es bueno tener nuestro propio micrófono también por higiene y más que todo en estas épocas donde no debemos compartir saliva con nadie. Nuestro micrófono es algo importante y es algo como el cepillo de dientes casi. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Pili por acompañarnos y bueno, vamos a estar en contacto, seguramente más adelante haremos nuevamente de pronto una nueva conferencia con ya un poquito de tips, como ya un poco más aplicada y si alguno pues de pronto quiere recibir una asesoría al respecto de su voz o quieren tener una sesión individual con Pili o grupal, pues nos pueden escribir a info@divoseinstituto.com. Voy a compartirles acá por el chat nuestro correo electrónico, instituto.com. Muy importante la higiene vocal y sobre todo saber desde dónde partimos, ¿no? Porque ya hay unos hábitos alimenticios, de comportamiento físico, emocionales que afectan nuestra voz, la respiración, todo lo que nos contabas. Entonces, no voy a alargarme mucho. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. gracias.